Bienvenidos, almas románticas y buscadores de finales felices, a una nueva edición de K-Pop. Dicen que algunas historias de amor tienen un punto final, un cierre definitivo tras el cual los protagonistas siguen caminos separados. Pero hay otras, las verdaderas, las que están escritas en las estrellas, que no terminan cuando dos personas se alejan. Esas historias simplemente hacen una pausa. Respiran en silencio. Hibernan bajo la nieve del invierno emocional, esperando el primer rayo de sol del destino para volver a florecer con una fuerza imparable. Hoy, queridos amigos, vamos a narrar una de esas historias. La protagonista es la esperanza, y los actores son Aibuke Yilmaz y Emre Özmen. Lo que sucedió entre ellos no estaba en ningún libreto, pero ha reescrito sus vidas para siempre. Antes de adentrarnos en este relato que ha conmocionado a la industria, os pido que os unáis a nuestra gran familia. Suscribíos al canal, activad la campanita para sentir cada latido de estas noticias y, si queréis apoyar el periodismo de corazón que realizamos con tanto esmero, os invito encarecidamente a pulsar el botón de unirse. Vuestra membresía nos permite seguir contando historias donde el amor vence a la ficción. ¿Tenéis los pañuelos a mano? Porque lo que viene es pura emoción. Comencemos. Para entender la magnitud del milagro que acabamos de presenciar, primero debemos viajar al pasado reciente. Aibuke y Emre no eran simplemente una pareja de actores. Eran la pareja. Eran el epítome de la complicidad, dos piezas de un rompecabezas que parecían haber sido talladas la una para la otra por un artesano divino. Los fans vivían su amor como propio, celebrando cada sonrisa compartida y cada aparición pública. Sin embargo, como una tormenta repentina en un día de verano, todo se oscureció. Meses atrás, sin previo aviso, el silencio se apoderó de sus vidas. Desaparecieron el uno del otro con una finalidad aterradora. No hubo comunicados de prensa dramáticos, ni entrevistas llenas de reproches, ni explicaciones. Solo un vacío. Un abismo de interrogantes se abrió ante sus seguidores. ¿Qué había pasado? ¿Se había agotado el amor? Todos asumieron, con el corazón roto, que esa hermosa historia había llegado a su fin definitivo. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía prever, es que el destino, ese guionista caprichoso y genial, tenía un plan maestro reservado en la manga. El giro de tuerca llegó de la manera más irónica posible: el trabajo. Después de meses de frialdad y distancia absoluta, ambos fueron seleccionados, casi por arte de magia o por una jugada maestra de los productores, para protagonizar el mismo proyecto. Y no cualquier proyecto, sino uno profundamente romántico donde tendrían que interpretar a dos amantes apasionados. Amigos de K-Pop, detengámonos un segundo aquí. Imaginad la situación. Tener que mirar a los ojos a la persona que más has amado y que has perdido, y fingir que todo es actuación. ¿Os imagináis el dolor y la dificultad de esa tarea? Quiero leer vuestras opiniones en los comentarios. ¿Podríais trabajar con vuestro gran ex en una historia de amor? Los miembros del canal, aquellos con la insignia de unirse, siempre tienen prioridad en el debate. El primer día de rodaje amaneció con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. El set, habitualmente un lugar de caos controlado y risas, estaba cargado de una energía diferente, una expectativa nerviosa. Emre llegó temprano. Intentaba proyectar una imagen de fortaleza, de profesionalismo inquebrantable, saludando al equipo con su carisma habitual. Pero quienes lo conocen bien notaron la rigidez en sus hombros, el ritmo acelerado de su respiración. Su corazón, traicionero, contaba una historia muy distinta a la de su rostro. Poco después, Aibuke hizo su entrada. Caminaba con esa gracia etérea que la caracteriza, segura y enfocada, como una reina que entra en su corte. Pero bajo esa armadura de confianza, bullía un mar de nerviosismo. El momento inevitable llegó, sus miradas se cruzaron. Fue un instante fugaz, pero eterno. El tiempo, literalmente, pareció detenerse en el estudio. El ruido de los focos, las órdenes del director, el murmullo de los maquilladores, todo desapareció. Solo existían ellos dos en el centro del universo. Fue como si sus corazones, a pesar de los meses de silencio y distancia, se reconocieran al instante, saludándose antes incluso de que sus labios pudieran pronunciar una palabra. Todo el equipo notó la sacudida. Las sonrisas ocultas, la química que, lejos de haber muerto, parecía haber estado hibernando, despertó con un rugido silencioso. Durante los ensayos, la línea entre la realidad y la ficción comenzó a desdibujarse peligrosamente. Cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente al pasar un guión, cada vez que sus ojos se encontraban en medio de una línea de diálogo, no era actuación. Eran sentimientos reales, crudos y vivos,
luchando por salir a la superficie. Los miembros del equipo susurraban entre bastidores, todavía se aman, esta historia no ha terminado. ¿Y cuánta razón tenían? Y así llegamos al día crucial, el día que quedaría marcado a fuego en la memoria de todos los presentes. La agenda de rodaje marcaba la grabación de la gran escena, la propuesta de matrimonio. Según el guión, el personaje de Emre debía arrodillarse, declarar su amor eterno al personaje de Aibuke y pedirle matrimonio frente a la cámara. Era el clímax de la serie, pero Emre había decidido que sería el clímax de su vida. Lo que nadie sabía, salvo quizá su propia alma, es que Emre llevaba días cargando un secreto en su bolsillo. Un anillo real. No uno de atrezo proporcionado por el departamento de vestuario, sino una joya elegida con el corazón, esperando el momento perfecto. Emre había comprendido, en esos días de rodaje, que un amor de esta magnitud no puede dejarse incompleto. No podía permitir que la ficción viviera lo que la realidad le negaba. Las cámaras comenzaron a rodar. ¡Acción!, gritó el director. Las luces se enfocaron en ellos, creando un halo casi celestial. Emre se arrodilló, tal como indicaba el libreto. Aibuke, metida en su papel, esperaba las líneas ensayadas. Pero entonces, sucedió lo impensable. La voz de Emre cambió. Ya no era la voz proyectada y técnica de un actor. Era una voz quebrada, humana, cargada de una emoción que ningún conservatorio de arte dramático puede enseñar. Sus ojos se llenaron de lágrimas reales, brillantes bajo los focos. Sus manos, que sostenían la pequeña caja, comenzaron a temblar visiblemente. Ignorando el guión, miró directamente al alma de Aibuke y pronunció las palabras que destrozaron la cuarta pared. Esto no es una escena. Aibuke, ¿te quieres casar conmigo? ¿De verdad? El set entero se congeló. El director no cortó la toma. Estaba demasiado atónito para hablar. El silencio que siguió a esa pregunta fue ensordecedor, denso, cargado de una belleza insoportable. Aibuke se quedó paralizada, en estado de shock absoluto. Su mente luchaba por procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Era una improvisación? ¿Era real? Pero al ver las lágrimas de Emre, al sentir la verdad vibrando en el aire, lo supo. Su corazón se desbocó. Sus propios ojos se anegaron en lágrimas que arruinaron el maquillaje, pero que la hicieron ver más hermosa que nunca. Con una voz suave, temblorosa, casi un susurro que sin embargo resonó como un trueno, respondió, sí. Esa sola palabra derribó todos los muros profesionales que habían construido. Emre no pudo contenerse más y rompió a llorar. Lágrimas de alivio, de amor recuperado, de pura felicidad. Se levantó y la abrazó con una fuerza desesperada, como si quisiera fusionarse con ella para no volver a perderla jamás. Fue entonces cuando la realidad invadió el set. La gente detrás de las cámaras, desde los técnicos de sonido hasta las asistentes de vestuario, estalló en aplausos. Muchos lloraban abiertamente. Habían sido testigos privilegiados de un milagro, el renacer de un amor verdadero. Los teléfonos móviles salieron de los bolsillos para capturar el momento, las risas nerviosas se mezclaron con los vítores. Todos sabían que estaban presenciando algo histórico, una anécdota que se contaría durante generaciones en la industria. Ahora que la euforia inicial se ha asentado, surgen las preguntas inevitables. Detrás de este momento cinematográfico, persisten las sombras del pasado. Los fans, aunque extasiados, se preguntan, ¿por qué se separaron en primer lugar? ¿Qué fue lo que rompió algo tan perfecto hace meses? Las teorías son muchas. Algunos sugieren que hubo un problema doloroso, externo a ellos. Otros creen que, paradójicamente, intentaron protegerse mutuamente alejándose, quizás abrumados por la presión mediática. O tal vez, simplemente, necesitaban ese tiempo separados para crecer individualmente, para madurar y darse cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. A veces, hay que perder algo para comprender su verdadero valor. Lo curioso, y lo que demuestra la madurez de su relación actual, es que ni Emre ni Aibuke han hablado públicamente sobre las razones de su ruptura. Evitan las preguntas capciosas de la prensa con una sonrisa y una frase que se ha convertido en su mantra: somos felices ahora, y eso es suficiente. Su silencio es elocuente. Dice más que 1000 entrevistas. Nos dice que están protegiendo este amor renacido con uñas y dientes. Han aprendido la lección. Están cuidando una llama que finalmente ha encontrado el camino de regreso a casa, una llama que sobrevivió a la distancia, al dolor y al silencio, para arder ahora con más fuerza que nunca. El futuro se abre ante ellos como un lienzo en blanco. Los fans ya sueñan despiertos con lo que vendrá. ¿Veremos una gran boda pronto, esta vez fuera de las cámaras?
¿Compartirán fotos oficiales como marido y mujer? ¿Seguirán actuando juntos, convirtiéndose en la pareja de oro de la televisión turca? Y quién sabe, quizás en un futuro no muy lejano veamos una pequeña familia creciendo bajo el amparo de este amor de película. Lo único que es absolutamente claro, familia de K-pop, es que esto no es un nuevo comienzo en el sentido tradicional. Es la continuación gloriosa de una historia que nunca terminó realmente. Es la prueba de que el amor verdadero puede pausarse, puede esconderse, pero nunca desaparece. Ha regresado con la sabiduría de la experiencia y la frescura de la reconciliación. El anillo en el dedo de Aibuke no es solo una joya, es un símbolo de resistencia. Es la promesa de que, no importa cuán oscuro parezca el camino, si dos corazones están destinados a estar juntos, encontrarán la manera de reencontrarse, incluso si hace falta un guión de televisión para reunirlos. ¡Qué historia tan maravillosa! Nos recuerda que la vida, a veces, supera con creces a la ficción. Aibuke y Emre nos han regalado la esperanza de que las segundas oportunidades existen y son, a menudo, mejores que las primeras. Quiero saber vuestra opinión, soñadores. ¿Creéis que el destino interviene en nuestras vidas amorosas como lo hizo con ellos? ¿O fue pura coincidencia? Dejad vuestras reflexiones más profundas en los comentarios. Y recordad, si queréis seguir celebrando el amor y descubriendo la verdad detrás de las cámaras, no hay mejor lugar que K-pop. Suscribíos ahora mismo, compartid este video para que todos crean en el amor, y considerad uniros a nuestra comunidad exclusiva pulsando el botón de unirse. Vuestro apoyo hace posible que sigamos contando estas historias mágicas. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Que el amor os encuentre, os abrace y nunca os suelte. Hasta el próximo video, familia.